Y que sea esta noche la noche de su salvación y que todo lo que hayamos escuchado, que todo lo que digamos sea una respuesta a lo que tú has hecho por nosotros. Y si usted tiene la Biblia, quiero leer el libro de Lucas del 2 del 1 al 6, la historia de Navidad. En aquellos días salió un edicto de César Augusto que se hiciera un censo en toda la tierra habitada. Este fue el primer censo realizado mientras Cirenio era gobernador de Siria. Y a cada uno se dirigía a empadronarse en el censo, cada uno a su ciudad. José subió también de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque esa era la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María, con el que estaba comprometida con él y estaba encinta. Mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de que ella diera luz. Ahora, hay más de 31,000 versículos en la Biblia. Y sin embargo, el siguiente versículo que estoy a punto de leer del Evangelio de Lucas es quizás el más profundo de todos, porque nos dice que el Dios invisible se hizo hombre y nació en este mundo y se hizo hombre. Y me refiero a Lucas 2:7. Y dio luz a su hijo primogénito, y ella lo envolvió en los pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, le puede sorprender que este es el único lugar en la Biblia donde se menciona el nacimiento de Jesucristo en los 4 relatos inspirados en el Evangelio del Nuevo Testamento. Este es el único en el cual nos habla del nacimiento de Cristo. Y aunque Mateo nos habla de eventos relacionados con el nacimiento de Cristo, nunca registra el nacimiento de él. Y lo mismo ocurre con aquellos otros escritores, como lo fue Marcos y Juan. Ninguno de ellos nos da ninguna información sobre el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, Marcos comienza su historia del Evangelio contándonos sobre el ministerio de Juan el Bautista y nos presenta a Jesús como adulto en su bautismo. Y Juan abre su relato evangélico llevándonos atrás a la eternidad pasada, diciéndonos que el Verbo estaba en el principio y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne humana. Pero Juan no nos menciona nada sobre el nacimiento real de Cristo. En ese evento está reservado para Lucas. Como él es el único escritor del Evangelio que recibió la asignación única del Espíritu Santo para registrar para nosotros el evento real del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sorprendentemente, escribe sobre ello con una brevedad y sencillez sorprendente, sin exagerar nada. Lucas simplemente nos dice que fue el decreto ordenado por César para que se hiciera un censo, lo cual llevó a José y a María a Belén, donde daría ella a luz a Jesús. Luego se registra el nacimiento real y finalmente nos habla del anuncio del nacimiento por parte de un ángel a unos pastores locales que estaban cerca cuidando sus rebaños. Sin embargo, aunque la narración de Lucas es bien breve y simplemente una presentación yo quiero que entienda que nos revela verdades muy profundas sobre el carácter de Dios. Como se ve en los eventos que rodearon el nacimiento de Cristo, así como en su nacimiento. Y al hacer esto, Lucas nos dice mucho acerca de nuestro Señor, que debería de animarnos, porque mientras que el mundo no le importa nada del nacimiento de Cristo, excepto que llegan a celebrar una fiesta de Navidad y tener una reunión, las verdades que involucran la encarnación de Cristo deben de dejarnos como creyentes asombrados. Si usted cree en el Señor, usted debe de quedarse asombrado con Dios.
Ahora, la forma en la que Lucas presenta este material es que al darnos los detalles sobre el nacimiento de Cristo revela dos verdades específicas sobre su carácter, que realmente es el carácter de Cristo. Esta noche queremos hablar de esas verdades, siendo la primera la soberanía de Dios. Y esto los vemos los eventos en el cual en Lucas 2:1, en el que dice, en aquellos días salió un edicto de César Augusto que se hiciera un censo en toda la tierra habitada. Ahora, con esta declaración, Lucas comienza a contarnos cómo nació Jesús en el mundo. Y este es un pasaje para que la mayoría de nosotros, yo creo que estamos familiarizados porque es la historia de la Navidad y por lo tanto nos recuerda y nos la recuerdan todos los años de una forma o de otra. Y sin embargo, es tan fácil leer este pasaje y aún perder tantas verdades importantes. Y una de las razones por las que pasamos por alto estas verdades es porque al centrarnos en el nacimiento real de Cristo tendremos que pasar por alto este versículo inicial que tiene un contexto histórico de su nacimiento y pone en marcha el único evento que condujo al cumplimiento de su nacimiento y fue la profecía del Antiguo Testamento. Pero es fundamental que entendamos el contexto histórico, porque al hacerlo vemos algo maravilloso sobre el carácter de Dios. Y Lucas declara que en aquellos días se salió un decreto de César Augusto. Ahora, inmediatamente tenemos una serie de preguntas que necesitamos contestar. La primera siendo, cuando Lucas dice en aquellos días, ¿a qué día se refiere? Bueno, la respuesta a la que se pregunta es, ¿qué días? Cuando dicen aquellos días, ¿de qué estamos hablando? Y la respuesta la encontramos más adelante, al principio del capítulo 1, cuando leemos en el versículo 5, en los días de Herodes, el rey de Judea. Es decir, todo esto, ¿qué es esto? El ángel Gabriel apareciéndosele a Zacarías, Gabriel apareciéndosele a María, el nacimiento de Juan el Bautista y ahora el nacimiento de Jesús. Todas estas cosas sucedieron en los días cuando Herodes era el grande y gobernaba sobre Israel. Y él era como el títere de Roma. La segunda pregunta que necesitamos responder es, ¿quién fue César Augusto? Porque en Lucas dice que en aquellos días salió un edicto de César Augusto. Bueno, es obvio que este hombre tiene el nombre de César, que mientras Herodes, él gobernaba sobre Israel, y este hombre era el gobernante de todo el imperio romano en ese momento, porque era un César. Pero observe cómo no simplemente fue llamado César, fue llamado César Augusto. Y esto es significativo. ¿Y por qué? Verá, Augusto no era su apellido, sino tampoco era César, sino más bien era un título y significaba el majestuoso, el supremo, el reverenciado. Y la historia revela que fue este César el que fue el primero en llevar esta etiqueta de Augustos. Ahora, ¿por qué es importante saber este hecho? Bueno, es importante porque hasta este momento este hombre adoptó este título para sí mismo y la designación Augusto estaba reservada exclusivamente para los dioses paganos que adoraban los romanos. Pero fue bajo el reino de César Augusto que los hombres comenzaron por primera vez a pensar en los césares como dioses. De hecho, fueron más allá de pensar que este hombre era como un dios. Hay indicios encontrados entre las antiguas ruinas romanas que César Augusto en realidad estaba siendo llamado por sus seguidores el Salvador del mundo. Así que al hablarnos de este gobernante en Roma, en relación con el nacimiento de Cristo, Lucas presenta intencionalmente un marcado contraste entre el exaltado César Augusto y el que estaba en Roma, celebrándose a sí mismo como el Salvador del mundo y el verdadero Salvador de la palabra, Jesucristo, que humildemente entró a este mundo en un obscuro pueblo del Medio Oriente sin fanfarrías y de madera muy modesta, envuelto en tiras de tela y luego colocado en un alimentador de animales como una cuna.
Sin embargo, no solo vemos un marcado contraste entre este hombre que pensó que era augusto y supremo y Cristo, quien verdaderamente es augusto y supremo, sino que también vemos la soberanía de Dios en acción cuando movió a César Augusto, que sin saberlo cumpliría su voluntad. Y observe, sin que él se diera cuenta, cumple la voluntad de Dios. Mira el versículo 1. En aquellos días salió un edicto de César Augusto que se hiciera un censo en toda la tierra habitada. Lucas nos dice que en aquellos días, los días de Herodes, que gobernaba Judea, César Augusto, que era un decreto, bueno, es una orden de él, el cual que de César Augusto emitió ese decreto para que se hiciera un censo de todas las personas que estaban bajo el control del Imperio Romano, y el propósito de este censo era realmente para impuestos. Esa era la razón por la que lo hizo. La historia revela que este no fue el único censo que se realizó durante el tiempo de Augusto y su reinado. Hubo muchos registros o censos como estos ordenados por él, algunos por el propósito de enumerar a los jóvenes para servicio militar, otros por el propósito de grabar a los que se gobernaban en Roma, y ahora este censo era para registrar a las personas con el fin de cobrarles los impuestos. Y solo para distinguirlo de cualquier otro censo, Lucas agrega que en el versículo 2 que este fue el primer censo realizado mientras Cirenio, el gobernador, estaba gobernando a Siria. Y ahora Lucas menciona a este hombre Quirino porque él es el gobernador de la región de Siria y él era responsable de supervisar este censo en la tierra de Israel. Y esa es la tierra de Israel en la que Lucas se enfoca debido al efecto de que este censo tendría sobre el nacimiento de Jesús, como lo vemos en los siguientes versículos. Miren el versículo 2 del 3 al 5. Y cada uno se dirigía a registrarse para el censo, cada uno a su ciudad. José subió también a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se le llamaba Belén, porque esa era de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida con él y que estaba embarazada. Ahora Lucas nos dice que como resultado de este censo de César Augusto, se requería que todos los que se registraran para tendrían que regresar a su propia ciudad. Y para ir por su propia ciudad significaba a su casa ancestral. Era el lugar de donde ellos eran y donde venía su familia y sus antepasados. Y por lo tanto, para José y María, esto significaba que tendrían que viajar desde el pueblo de su residencia, que era Nazaret, de la región de Galilea, hasta el pueblo de Belén, de la región de Judea. Y la razón de esto era porque Belén era el lugar de nacimiento del rey David. Y tanto como José y María eran descendientes de David, haciendo a Belén el hogar ancestral de ellos. Ahora, fue un viaje muy difícil, desafiante, de unas 80 o 90 millas, y María estaba avanzada en su embarazo. Entonces, algunos se han preguntado, ¿por qué María hizo este viaje con José? ¿Por qué lo hizo? Porque de acuerdo a la ley romana, generalmente solo el hombre de la casa debía registrarse para un censo. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar por qué José sometió a María a un viaje tan agotador. Ella estaba ya a punto de dar a luz, pero ¿por qué él estaba pareciendo tan egoísta al llevarla consigo? No, al contrario, él estaba siendo muy amable y considerado con María porque él sabía lo incómodo que era para ella en Nazaret, ya que sin duda alguna su embarazo era objeto de muchas habladurías y calumnias. Así que José, obviamente, no quería perderse el nacimiento de Jesús, así que se llevó a María con él. Y sin embargo, aunque todas estas razones por las que María viajó con José a Belén son ciertamente válidas, solo hay razones humanas. La verdadera y la última razón por la cual María viajó con José a Belén es porque en la eternidad pasada Dios soberanamente ordenó que el Mesías naciera en Belén,
y entonces ella tenía que estar ahí para dar luz. Esto es precisamente lo que se predijo. Lo que predijo el profeta en el Antiguo Testamento 700 años antes del nacimiento de Jesús en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Sus salidas son desde hace mucho tiempo y desde los días de la eternidad. Ahora quiero que hagamos una pausa en este momento y consideremos cómo Dios soberanamente controló y orquestó todos estos eventos para cumplir lo que su palabra dijo que sucedería. Y por eso es que nos lleva de regreso al versículo 1, donde leemos que un pagano, el gobernante llamado César Augusto, decidió hacer un censo y al hacerlo, sin saberlo, hizo la voluntad de Dios, la cual era que José y María estuvieran en el lugar donde 700 años antes Dios había dicho que nacería el Mesías. Miren, mis amigos, lo que esto nos revela es que Dios es soberano sobre los gobiernos humanos y sus gobernantes. Lo que significa es de que Él tiene control total sobre ellos y los usa, ya sea en cualquier insignificante detalle en sus vidas y en las nuestras. Y si usó estos líderes, ya sea que crean en Él o no, Él los usa igualmente para que Él se haga la voluntad del Señor y lo que Él ha ordenado. Y estas escrituras dejan muy claro que los gobernantes, independientemente de cuánto crean que tienen control sobre su pueblo, no pueden hacer nada fuera del plan soberano de Dios. Sin darse cuenta, Dios los usa para cumplir su voluntad. Escucha lo que la Biblia declara acerca de Dios, que gobierna sobre las naciones del mundo y sus líderes. Es que Él es aquel que levanta a los líderes en gobierno y es el mismo que dispone de ellos cuando han cumplido su propósito. En Isaías 40, del 23 al 24, dice, Él es quien reduce a nada a los gobernantes, quien hace sin sentido a jueces de la tierra. Apenas han sido plantados y apenas han sido sembrados, apenas han sido echando raíces en la tierra, en sus troncos, pero Él simplemente sopla sobre ellos y se marchitan. Y fue John Newton, el escritor del gran himno Amazing Grace, quien dijo que estas palabras acerca de la soberanía de Dios sobre los gobernantes del mundo. Los reyes de la tierra están continuamente perturbando al mundo con sus esquemas de ambición. Esperan llevarlo todo por delante y rara vez tienen a la vista un fin más elevado que la gratificación de sus propias pasiones. Pero en todo lo que ellos hacen, ellos son más que unos servidores de este gran Rey y Señor y cumplen sus propósitos porque ellos creen que tenían en mente, pero era realmente Dios. Y debido a que Dios es soberano sobre todos los líderes mundiales, Él controla las decisiones que ellos toman. Proverbios 16:3 dice, la suerte se echa en el regazo, pero toda la decisión es de Jehová. Ahora, cuando la suerte se echa en el regazo, pero toda la decisión es de Jehová. Y ahora, ¿de qué se está refiriendo? ¿Será que en la antigüedad se usaban lotes, una forma similar al lanzamiento de dados, para tomar decisiones gubernamentales importantes, críticas para el funcionamiento de esa nación? Sin embargo, Salomón nos dice aquí en Proverbios 16:3 que Dios estaba en control sobre cada decisión que se estaba haciendo por medio de este método. Pero parecería que sería como suerte, pero no, Él está en control total sobre el sorteo y los resultados de este azar. Hay momentos desde el tiempo pasado como en la actualidad, porque hay veces que nosotros, desde antes hasta ahora, en el cual Dios simplemente pone un pensamiento en la mente de un gobernante y este gobernante, sin ni siquiera estar consciente de esto, por ejemplo, nosotros leemos que el hijo de Salomón, Roboam, cuando se convirtió él en el rey de Israel, tomó una decisión muy tonta
que afectó negativamente a toda la historia de Israel. Pero toda la historia de Israel fue afectada por esta decisión. Así es como el autor Jerry Bridges en su libro Confiando en Dios explica lo que sucedió y por qué sucedió. Esto dijo: cuando Roboam subió al trono, los hombres de Israel le pidieron que les aligerara el duro trabajo y el pesado yugo de Salomón su padre y que le había puesto sobre ellos. Roboam primero consultó a los ancianos que habían servido a su padre y le aconsejaron que diera a su pueblo una respuesta favorable. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que lo habían criado, se habían criado con él. Le aconsejaron que respondiera duramente a la gente. Como resultado, 10 tribus de Israel se rebelaron contra Roboam, dividiendo el reino. Y ahora, ¿por qué este hombre haría una cosa tan tonta? Bueno, la Biblia nos dice por qué. Primero nos dice en el primero de Reyes, del 12 al 15, así que el rey no escuchó al pueblo, porque fue un giro de parte de Jehová, para que esto estaba totalmente diseñado por el Señor, para que Él confirmara la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, el hijo de Nabat. Lo que leemos aquí es que sin darse cuenta, Dios guió la mente de este nuevo rey para lograr exactamente lo que él quería que se lograra y lo que él había predijo que sucedería sin que el rey se diera cuenta de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. A Roboam no tenía ningún interés en escuchar lo que el Señor tenía que decir, pero aún así cumplió su voluntad. Ahora, ¿qué significa? Es que los gobernantes son meros títeres y que Dios los obliga a tomar decisiones en contra de su voluntad. No, 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 en lo absoluto. Los gobernantes hacen lo que quieren hacer, lo que sus corazones les dicen que hagan, pero sin que ellos lo sepan. Dios está obrando en sus corazones y mentes para lograr sus propósitos soberanos, y eso es exactamente lo que pasa y lo que leemos en Proverbios 21. La escritura dice: el corazón del rey es como canales de agua en la mano de Jehová. Él lo dirige hacia donde él le place. Verá, la última instancia, Dios es quien toma las decisiones cuando se trata de decisiones que tienen que ser tomadas por reyes, presidentes, primeros ministros y otros líderes gubernamentales. Aunque son completamente inconscientes de esto, en realidad ellos llevan a cabo la voluntad de Dios. Y amigos, y eso es exactamente lo que pasó cuando César Augusto decidió hacer un censo para grabar a sus súbditos. Nunca pensó que en su decreto sería el medio por el cual Dios llevaría a José y a María a Belén en cumplimiento de la profecía de Miqueas, en el cual decía que el Mesías nacería ahí, y sin embargo, César Augusto fue el instrumento de Dios para cumplir su voluntad de Augusto en un instrumento de Dios. Él pensó que él estaba tomando una decisión por sí mismo. No, esa decisión fue tomada únicamente por él. No, él hizo lo que Dios quería que hiciera. Y porque este hombre pagano creería que tendría el control de esto, pero no. El Señor fue el que orquestó para cumplir esta voluntad. Y esto es lo que dijo Dios, lo puso en la mente de este hombre, que tomara un censo en ese preciso momento y que fuera exactamente lo que el César decidió hacer cuando Dios lo dispuso. Y ahora, ¿cómo esto nos afecta a nosotros acerca de cómo Dios controla soberanamente la mente y las acciones de César Augusto? ¿Cómo vamos a aplicar esta verdad acerca de Dios, que es soberano sobre los gobernantes en nuestras vidas de hoy? Bueno, en realidad es muy simple. Aplicamos esta verdad al confiar en el Señor, porque nosotros confiamos en el Señor aun cuando no estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno y estas decisiones no tienen sentido para nosotros. Los eventos mundiales parecen que están fuera de control. Podemos y debemos de confiar en el Señor, que todas estas decisiones y eventos están bajo su control absoluto. Y eso es lo que vemos en la historia del nacimiento de Cristo. Vemos la soberanía de Dios en acción.
cuando él misteriosamente vemos cómo cómo movió la mente y los pensamientos de César Augusto para ordenar un decreto que traería a José y a María a Belén. Y al hacer este cumplimiento se daría la profecía en la cual decía que Jesús nacería allí. Pero la soberanía no es la única cualidad del carácter de Dios que vemos relacionada con el nacimiento de Cristo, mientras Lucas nos revela otra de las grandes profecías, que es la humildad de Cristo. Así que cuando nos dice que el Dios se hizo hombre, esto nos habla de su humildad. En el versículo 6 dice, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días para que ella diera a luz. Ahora Lucas nos dice que en algún momento después de que José y María llegaron al pueblo de Belén, llegó el momento en que ella diera luz. Y luego, en un lenguaje muy simple, directo y no técnico, Lucas describe el nacimiento más importante de la historia de la humanidad, el nacimiento de Dios hombre, Jesús el Mesías. Y en el versículo 7 dice que ella dio a luz a un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El lenguaje sencillo y majestuoso al mismo tiempo, Lucas nos dice tres cosas sobre el nacimiento de Jesús. Lo primero que nos dice es de que María dio a luz a su hijo primogénito. Lo significativo de esto es que nos dice que mientras la concepción de Jesús fue milagrosa y misteriosa, su nacimiento no lo fue. Fue como cualquier otro nacimiento humano. Aunque la idea de que Dios se hizo hombre es alucinante o espectacular, su nacimiento real no fue algo fuera de lo común. Después de 9 meses, su madre dio a luz. La segunda cosa que Lucas nos dice sobre el nacimiento de Jesús es que después de que nació, María lo envolvió en pañales. Y una vez más, la forma en que Jesús está tratando esto es que no es nada inusual o fuera de lo común. Ese día era una costumbre que todos los recién nacidos fueran envueltos firmemente en tiras de tela, porque esto es para brindarles calor, seguridad y mantener sus huesos del bebé firmes y rectos. Y así Jesús, como un recién nacido, fue tratado de la misma manera que nacen todos los otros bebés. Ahora, y es la tercera y última cosa que Lucas nos dice sobre el nacimiento de Jesús, donde vemos la humildad de nuestro Señor. Leemos que Él fue acostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y después de haber nacido y ser envuelto firmemente en largos lienzos de lino, vemos que Jesús fue colocado en un pesebre. Y aunque esto nos ha llevado a suponer que Jesús nació en un establo, eso no es necesariamente el caso. Usted verá, la palabra pesebre es un comedero, es un lugar donde los animales se alimentan. Y estos pueden estar donde fuera que estuvieran los animales alimentándose. De hecho, aquellos de ustedes que han estado conmigo en Israel, puede ser que recuerden un abrevado Mengido, en Mengido, donde Salomón guardaba sus caballos. El hecho es de que nadie sabe con certeza exactamente dónde nació Jesús en el pueblo de Belén. No sabemos exactamente dónde, sin embargo, es una tradición muy antigua que afirma que nació en una cueva y a veces los animales se mantenían en una cueva para protegerlos de los elementos. Pero independientemente de dónde nació Jesús, sabemos con certeza de que justo después de su nacimiento fue él colocado en un pesebre para un lugar donde se alimentaban los animales. Y la razón por la que él fue colocado allí es porque no había lugar para ellos en un mesón. Y ahora, ¿por qué no había posada para ellos en un hotel? Bueno, la razón que parece más congruente es porque en esos tiempos, cuando ellos vinieron a Belén para el censo, y como el censo estaba tomándose por los soldados romanos, muchas personas adicionales que estaban llegando a la ciudad, por lo cual ya no había posada en esa ciudad para toda la gente porque estaba naturalmente abarrotada.
No hay ningún indicio en el que nos dice que en ese hotel o no habría posada para ellos, o que era un hombre malo que rechazó a la pareja joven a punto de dar a luz. Simplemente no había una habitación disponible para que ellos pudieran usarla, por lo cual María tuvo que dar a luz en un lugar donde estaban los animales. Y realmente esta es una explicación bastante simple y clara. Y ahora, cuando nosotros entendemos que María tuvo que estar dando a luz en medio de animales, esta es la entrada más humilde del Hijo de Dios, el Señor del universo en este mundo. Pero esto era la llegada que nosotros esperábamos, porque la vida de nuestro Señor entera en este mundo nos habla de su humildad. Pero usted considere esto, aunque él era un rey, él fue tratado como un pobre. Aunque él creó y poseía todo en el universo, dijo que no tenía donde recostar su cabeza. Aunque él trajo al pueblo judío a la existencia y los hizo su pueblo del pacto, cuando él vino a ellos no lo recibieron. Y aunque Él es Dios, renunció a sus derechos de usar siempre sus atributos divinos y se humilló a sí mismo para convertirse en un siervo, y obedientemente fue a la cruz para morir por los pecados de los demás. Entonces, desde su nacimiento hasta su muerte, nadie mostró más humildad que Jesús. Pero ahora recuerde que Él es el soberano, Él es el que gobierna sobre las autoridades. Pero solo para que usted tenga una idea de cuán bajo se inclinó nuestro Señor para entrar a nuestro mundo, quiero que escuche las palabras de Ken Hughes, cómo describe tan gráficamente cómo fue el nacimiento de Cristo. Y él escribió esto: en Belén, los alojamientos para los viajeros eran primitivos. La posada de este era lo más crudo de los arreglos. Por lo general se trataba de una serie de puestos construidos en el interior de un recinto que se abrían a un patio común donde se guardaban los animales. Todo lo que el posadero proporcionaría era heno para los animales y fuego para cocinar. Y en ese día tan frío, cuando llegaron los futuros padres, y no había nada disponible, ni siquiera uno de los burdos puestos, y a pesar de la urgencia, nadie les haría un sitio. Entonces, probablemente fue un patio común donde estaban atados los animales de los viajeros que María dio a luz a Jesús. Solo José atendió. José probablemente lloró tanto como María al ver su dolor, el apestoso corral, su pobreza, la indiferencia de la gente, la humillación y la sensación de absoluta impotencia. Sentir vergüenza por no poder mantener a la joven María, y en la noche de su parto, y esto haría a cualquier hombre maldecir o llorar. Y si ustedes imaginan que él nació en un establo, en un campo recién barrido, perdemos el sentido. Fue miserable, escandaloso, hubo sudor, dolor, sangre y llanto. Cuando María se elevó al cielo en busca de ayuda, la tierra era fría y dura, el olor del parto mezclado con el hedor del estiércol y la paja de olor amargo, paja agria, hacían un ramo despreciable. Las manos temblorosas del carpintero, torpes de miedo, agarraron al Hijo de Dios, resbaladizo de la sangre. Las extremidades del bebé se agitaron sin poder hacer nada, como si cayera del espacio. Su rostro hizo una mueca mientras jadeaba por el frío y llanto atravesaba la noche. Amigos, eso es tan lejos hasta donde llegó el Hijo de Dios cuando Él descendió y dejó la maravillosa, en la majestuosidad del paraíso para venir a hacerse hombre en un pequeño pueblito en el Medio Oriente. Y Jesús nació en el mundo y se hizo el más bajo de los hombres, pero Él nació así, vivió en toda la humildad toda su vida, y esto incluye su muerte. Cuando Él se humilló a sí mismo para permitir que los hombres malvados lo crucificaran, para que Él muriera como sustituto de los pecados de otros. La gente como usted y la gente como yo, es decir, se humilló a sí mismo en la cruz para soportar la ira de Dios, aun cuando Él no tenía pecado. Por nuestro pecado lo hizo y se la pusieron a Él para que nosotros fuéramos salvos
por los pecadores como nosotros, y todo esto lo hizo para que nos pudiera salvar. Nosotros no lo merecíamos, pero el inocente, Él fue castigado en nuestro lugar, los culpables. Dios es santo y Él tiene que castigar el pecado. Y fue Jesús que fue castigado en nuestro lugar. Este es el significado de la Navidad, de que Él vino en este mundo a salvar a los pecadores. Yo le pregunto ahora en Nochebuena del 2022, ¿usted alguna vez ha confiado en el Señor como su Salvador y su Señor? No que sepa de Él, pero usted tiene una relación. Usted algún día ha dejado su pecado y ha venido a Jesús para darse cuenta que no hay otro modo de ir al paraíso más que cuando usted sabe que cuando Él murió en la cruz, Él murió por sus pecados. Y si usted deja todo y le da su vida, se arrepiente de sus pecados, usted es una actitud del corazón, no es una obra en el cual usted rechaza su pecado, ya no lo quiere. Usted pide que lo perdone y en su corazón dice que esa muerte fue suficiente para perdonarlo. Si usted nunca ha hecho eso, yo le diga que esta noche sea la noche de su salvación. Oremos juntos. Señor, gracias. Gracias que tú eres el soberano, que tú eres el todopoderoso del universo. Y aún así, Padre, tú eres el más grande. Tú eres el que levantas a los gobernadores y los regresas. Tú te volviste el más bajo de los hombres y entraste a este mundo y nosotros nos llegaste a un lugar crudo y tú entre animales, tú naciste, pero lo hiciste por amor a nosotros, porque el Señor tanto amó al mundo que nos dio a su Hijo primogénito para que cualquiera que crea en Él no muera, pero tenga vida eterna. Y yo digo, cualquier persona que esté aquí escuchando este mensaje, que este sea la noche de su salvación. Solamente tú puedes trabajar en el corazón de la gente para su salvación, pero nosotros oramos, Señor, que tu voluntad y que eso sea logrado esta noche. Y gracias por recordarnos de tu soberanía, de que tú estás en tu control absoluto de todo. Y gracias por tu humildad. Qué gran servicio, qué gran ejemplo eres tú. Gracias por hacer todo lo que has hecho por nosotros. Y todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.